Entre pantallas y luces de neón revelamos el juego sin guión. Fútbol, táctica sin vueltas, verdades puras nunca sueltas. Play naranjo, mister sin máscara, descifran partidos sin rastro de farsa. La noche brilla con su análisis, un faro de claridad en lo gris. Ahí en la nocturna, el grito del campo. Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bueno, profe, desde hace tiempo planeando este espacio porque tenía pendiente esta charla de fútbol con usted, desde el fútbol formativo a lo que es el fútbol profesional. Bienvenido. Saludo de toda la Taifa Malandrina, así se hace llamar el grupo, me tienen hasta camiseta ya, Taifa Malandrina, después le cuento el porqué. ¿Cuánto tiempo dirigiendo fútbol profesional ya? Fútbol profesional de primera división. Hola, Blay. Bueno, muchas gracias por la invitación, un espacio que desde hace mucho tiempo me venía solicitando y bueno, contento de poder estar compartiendo con ustedes, que sé que hay mucha gente que te sigue tu canal y sigue tus programas, así que feliz de poder compartir este rato con todos ustedes. Ya son, si no estoy mal, fue finales de mayo del 2019 que tuvimos la primera experiencia. Recuerdo un partido Atlético Nacional Deportivo Cali, que yo estaba como interino, y desde ahí ese fue mi primer interinato. Después tuve otro en el 2020 y en el 2021 en el segundo semestre ya como técnico en propiedad, y desde ahí prácticamente que no hemos parado. Tuve un pequeño receso, 2 meses en el 2022, y a partir de ahí ya la experiencia en Deportivo Pereira casi 1 año y medio, en Alianza Lima fueron casi 9 meses, y bueno, ahorita muy feliz de poder estar acá en Independiente Medellín. Bueno, yo lo pregunto porque en el fútbol los tiempos se pasan muy rápido y a veces uno pierde la noción. Entonces uno dice, la nueva ola de técnicos, la renovación, el cambio, es que Alejandro es un técnico nuevo, y resulta que no es un técnico nuevo, uno lleva dirigiendo toda la vida, incluso por eso hacía la salvedad de fútbol profesional de primera división, porque uno en el fútbol formativo, competitivo, amateur, también prepara, también madruga, trasnocha, sufre, se divierte, o sea, pasan todas esas cosas. La diferencia entonces con el fútbol profesional puede ser la comodidad de los elementos, pero sigue estando la presión siempre. Sí, ya al final también son 22 años ya siendo entrenador, desde 2002, 2003, que arranqué después de haber sido jugador en el Club Deportivo Estudiantil, y después arranqué a entrenar ahí, y sé completamente cuál es la diferencia. Creo que la pasión y el juego al final termina siendo el mismo, pero como tú lo dices, al ya profesionalizarte, digamos, en este rol de entrenador, aunque yo siento que en el fútbol profesional, en el fútbol aficionado, perdón, cada vez mucha gente profesional. Está más profesionalizado, porque hay personas que se capacitan mucho, que estudian. Siento yo que es abajo donde realmente tienen que estar los buenos entrenadores y los mejores entrenadores. Si bien nuestro medio y nuestro entorno sé que no es el que mejor pague al entrenador de fútbol aficionado, y quizás por eso algunos hemos seguido este camino del fútbol profesional, también porque la vida nos ha ido llevando hacia él. Entonces yo creo que en ambas, cuando tienes pasión por este juego, cuando ese ha sido tu sueño desde niño, el jugar o el dirigir o el estar en el fútbol, yo creo que ambas son igual de atrapantes. Yo no diría tanto desgastantes, aunque tiene obviamente su complejidad, pero son atrapantes y hay que dedicarles tiempo, como a cualquier cosa en la vida que a uno le guste y le apasione. Si yo le pregunto a qué juegan los equipos de Alejandro Restrepo, porque mucha gente, a ver, muchas de las cosas que yo le voy a conversar aquí son pensamientos míos, pensamientos de compañeros, de amigos, de gente del común, de la Taifa Malandrina, que escriben cosas y tienen su manera de verlo del común.
Y entonces muchos dicen, es que ya sabemos a qué juega el equipo de tal, el equipo de Alejandro, el equipo de Osorio, el equipo de X o de Y. ¿A qué juegan los equipos de Alejandro Restrepo? Bueno, lo primero es, si pareciera muy obvia la respuesta, pero es a ganar. O sea, pues lo digo que pareciera obvia porque cualquiera Fútbol dirá, profesional de primera división. cualquiera Es ganar. dirá que a eso juegan todos. Y es algo que va dentro del mismo reglamento, que para ganarle al otro tienes que hacer un gol más que él. Entonces, todo lo que hacemos en el campo, los patrones, la idea que se va forjando en nuestras cabezas como cuerpo técnico, que después intentamos transmitirle a los jugadores en el día a día de entrenamiento, donde todo lo que hacemos, inclusive lo extracancha, va Pensado en eso. pensado y va de la mano de una manera de sentir el juego, como ya lo he dicho, nosotros como grupo de trabajo que guía el equipo, y después es la forma en que buscamos de transmitirlo a los jugadores. Y si tuviera que definirlo, creo que son equipos que se distinguen por siempre buscar el arco rival, por tener una intensidad en el juego que intentamos que se mantenga durante la mayor parte del compromiso, y que después también se logre tener un equilibrio. O sea, un equipo que constantemente ataque, pero también evitar con nuestras formas de que el rival tenga muchas ocasiones en nuestra portería. ¿Eso es fútbol moderno o como lo quieren encasillar también ahora? Hoy hay que ponerle etiqueta a todo. Entonces, ¿eso es fútbol moderno? ¿Eso ya se había visto antes? ¿Eso...? No, yo creería que es fútbol. Si tú hablas no sé, de las grandes selecciones a nivel mundial, porque lo primero que nos llegaba eran Sí, los mundiales. pues, lo que pasara en los mundiales, de Claro, esto no veíamos nada. yo creo que, no sé, quizá en la década de los 90, por ahí nos empezó a llegar la Champions League y a ver los distintos equipos, pero si tú vas atrás, siempre hubo selecciones de propuesta ofensiva, siempre hubo equipos el presionantes. Ajax, Siempre hubo equipos presionantes, esa siempre Hungría hubo, por allá de los 50 que iban todos. siempre hubo equipos destacados por su parte atlética, por su parte física, siempre hubo culturas destacadas por ser un poco más compactas en terreno propio para defender y contraatacar, así que siento yo que es fútbol. O sea, creo que el fútbol en su esencia no ha cambiado mucho. Yo creo que lo que cambia es obviamente todo el entorno, la tecnología, los campos más rápidos, lo que la tecnología permite para tener de apoyo al jugador, la posibilidad que tenemos los entrenadores de ver otras culturas futbolísticas, de viajar, de capacitarnos, de retarnos entre nosotros mismos, porque también es seguir al otro, pero también ver cómo lo adapto y también cómo le gano. Yo creo que eso ha hecho quizás que haya una evolución de una u otra forma, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, y yo creo que en todas las áreas de la vida. Pero yo creo que el fútbol, al final, hablar de moderno o antiguo no tiene ningún sentido. Es un fútbol un deporte que en su concepción, yo creo que como nació, sigue siendo, y yo creo que por eso es tan lindo y tan atrapante, que con el reglamento que modifican detalles, pero yo creo la que esencia se mantiene. Con el reglamento que desde un inicio, desde sus orígenes, y después obviamente con las modificaciones que tuvo, todos crecimos, lo hemos visto. Desde ahí nace la parte táctica, desde ahí nace las estructuras de juego, y creo que el fútbol es uno solo en toda la historia. ¿Tiene preferencias de esos referentes? Por ejemplo, yo pues toda la vida me enamoré del Arsenal, tengo la escuela y soy hincha, fui a verlo, pero tampoco desconozco otras cosas. Todo está abierto, pero uno tiene sus preferencias. Ese Barcelona que nos enloqueció, ahora ese City, pero también el juego directo de otros. ¿Cuáles son sus preferencias? Yo creo que yo en ese sentido, y lo veo también en mi cuerpo técnico, la verdad somos muy eclécticos, de agarrar de aquí y allá. Yo creo que como entrenador es difícil encontrar uno como Guardiola. Para mí revolucionó el fútbol en su concepción, en ser ofensivo, en controlar el juego. Pero después yo creo que hay que ir también a lo que uno puede ir observando, lo que puede ir adaptando en
en su manera de entender, de jugar, en las cosas que les gusta. Creo que cuando hablo de Guardiola no hablo solamente de su manera de jugar, sino también como lidera los grupos, el tiempo que ha estado a cargo de clubes tan grandes como el Barcelona, como el Bayern Múnich, como el Manchester City. No es fácil, y uno que está ya ahora dentro de un gran club y que ha estado ya en distintos clubes, no es fácil sostenerse tanto tiempo en un cargo y en un rol que es estresante y que genera muchas pasiones, y él ha demostrado poder estar en todos estos lugares y adaptarse, y ya después hay muchos equipos, la verdad, que seguimos. Nos gusta mucho el Bayer Leverkusen hoy de Xabi Alonso, nos gusta mucho el Inter de Milán, que mantiene una estructura y mantiene un entrenador desde hace mucho tiempo. Vemos al Atlético del Cholo Simeone, nos gusta el Manchester City, como hace su momento con balón. Yo creo que ahí hemos tenido la oportunidad también de encontrarnos en nuestro cuerpo técnico con gente muy inquieta y que cada vez está más atento a cómo va evolucionando tanto el fútbol europeo como el suramericano, porque también vemos mucho de Brasil, de Argentina, de los más cercanos. También haber tenido la posibilidad de jugar la Copa Libertadores ya en varias ocasiones nos ha llenado también de mucha información, de seguir esos rivales y de seguir a grandes técnicos que participan allí. Otra que nos genera mucha inquietud, la famosa defensa impar. Entonces mucha gente sale con 3 o sale con 5, muy defensivo, y a veces lo que no se explica mucha gente no entiende, y es que depende de dónde vaya a ser ese 3, depende de dónde vaya a ser ese 5, depende de dónde, porque a mí me encantaba ese Pereira, que fue y plantó cara en Libertadores, y siempre con su estructura, con 2 atacantes, con los Rodríguez, pues que era... además por lo que genera, por lo que te conecta, es que uno lo ve y uno dice, quieren dominar, quieren tener la pelota, quieren ir, no están especulando, independientemente si se gana o no, porque pueden pasar muchas cosas. Desde esa estructura impar, ¿usted cómo lo maneja? En algunas para defenderme, en otras sí voy para adelante. Bueno, yo creo que en la respuesta anterior, y para juntarlo con esta pregunta que me das, me faltó hablar de mucho tiempo que pude compartir con el profe Juan Carlos Osorio, y en él encontré quizás algo que en mi tiempo de entrenador formativo ya lo venía viendo yo, que era jugar con defensa impar, jugar con defensa par. Estuve mucho tiempo con Chucho Ramírez, a él le gustaba mucho la defensa impar. Eso te permite soltar más gente. Sí, y hoy lo que encontramos después de mis primeras experiencias como entrenador de fútbol profesional es que en el fútbol profesional tienes que tener, primero hay que entregarle una idea clara al futbolista para que desarrolle después en el campo todo lo que entrenas, y que él tenga muy claro los distintos momentos del juego y a qué juega el equipo, pero que también tienes que tener unos patrones de comportamiento que se puedan adaptar de acuerdo a las características de tus jugadores, y eso fue lo que hicimos, especialmente cuando llegamos a ese Deportivo Pereira, que encontrando los futbolistas que teníamos, las ideas frescas que están en nuestra cabeza, de pronto jugar con 2 adelante, ya veíamos que empezaban a pasar un montón de cosas cuando se logran relacionar bien los delanteros, que poniendo altos a los volantes laterales logras tener un volumen de ataque importante, que de acuerdo a la estructura que juega en la mitad y en las características de los jugadores se logra establecer sinergias y relaciones en el juego. Y ese presionar en el medio y recuperar la pelota cada vez más cerca del campo contrario, sí, no tener que venir hasta aquí y volver sí, pero yo creo que más allá del jugar con 3, con 4, de la estructura, depende mucho de los futbolistas. Creo que para mí eso es todo. Creo que hay grandes equipos que juegan portero 4-3-3 y que presionan muy bien alto y que reaccionan muy bien tras la pérdida. Hay muchos equipos que juegan 4-4-2, ahora estamos viendo el 2 porque antes no se usaba mucho. Portero 3-4-3 y terminan defendiendo en bloque bajo todo el partido, porque a lo mejor no tienen esa frescura para ser presionantes todo el partido, y se repliegan y después salen de transición. O sea, al final yo creo que no es tanto la estructura impar como tal, yo creo que es las características de los futbolistas.
que ya después teniendo unas características, la estructura ayuda a tener unas ubicaciones como punto de partida. Pero yo creo que si tú miras nuestra forma de jugar, muchas veces de donde parten los jugadores no son donde terminan. Exactamente. Y después lo más importante, las relaciones y las incorporaciones y los movimientos que los jugadores hacen en el terreno de juego. Y la idea es tener jugadores muy cerca entre ellos, que puedan interactuar, que intercambien posiciones. Y en algún momento, no sé si fue Guardiola que decía, yo prefiero pasecitos cortos, que hay un margen más pequeño de error, que el pase largo, que de pronto tiene un margen más importante en el control, en el pase, en el control orientado, más tiempo al rival. Es también esa esencia de tener la pelota y cuando no la tengo, recuperarla rápido. Sí, yo creo que va muy de la mano también de que te propone el rival, y yo creo que ahí es donde entra hoy la modernidad del fútbol, del tener todo el análisis de los rivales, de tener personas inquietas con estar viendo constantemente 3, 4 partidos antes el rival que te toca, que te bajen la información, de uno también estar viendo constantemente fútbol, de conocer los rivales. Entonces quizás hay equipos que defienden un poco más alto y a lo mejor el juego un poco más en medio o en largo te permite ganar un poco más la espalda de ellos, pero de pronto hay equipos que te defienden más en bloque bajo y tienes que juntar más pases antes de finalizar la jugada. Yo creo que tener un equipo maduro al final no termina siendo tanto la edad de los jugadores, sino la forma en cómo van interpretando ese tipo de situaciones dentro del terreno de juego, y asimismo también en el momento sin balón, como van interpretando cuando se puede hacer una recuperación tras pérdida, o cuando hay que esperar un poco más en bloque, cuando hay que jugar un poco más cerrado de acuerdo a las características del rival, y de ir viviendo esos momentos que tiene el juego. Profe, hoy se habla mucho de esas diferencias de nuestra liga, con la argentina, con la brasileña, vamos a los mundiales, el famoso perder en el último minuto y la mentalidad. Y hay un conjunto de cosas ahí que terminan siendo señalamientos al jugador. ¿Es tanto del jugador? ¿Qué tanto es de la formación? ¿Qué tanto es de la suerte? Porque a veces también es por de malas, pues, que te pasan cosas, o por ese factor no controlable, para traerlo más bien a lo correcto. ¿Qué porcentaje se le puede dar a todo eso? Porque pues es muy fácil decir, es que el jugador es pechifrío, se les dio miedo. Sí, es normal tener miedo, pero ¿qué porcentaje se le puede repartir a eso? Bueno, yo creo que hablar de porcentajes es muy difícil. Creo que habría que hacer una investigación. Sí, uno por uno ir a revisar. Total, y de mirar en qué casos no hemos sido exitosos por ciertas cosas. Yo siempre he sido un defensor del fútbol colombiano y del futbolista colombiano, sobre todo. Y del entrenador colombiano, porque también me lo ha dicho. Sí, no, cuando hablo del fútbol colombiano, es todos los que hacemos parte. Creo que a veces nosotros mismos, y creo que en la última rueda de prensa lo dije, a veces nos damos muy duro nosotros mismos como cultura de no reconocer las cosas buenas que tenemos. Y acá creo que hay muy buenos futbolistas, hay una gran combinación de razas, de características, que en otros países no es fácil de encontrar, y creo que con esa combinación nosotros realmente podemos competir muy bien. Creo que hay algunas otras cosas en las cuales nuestro fútbol puede mejorar, como en la estructura, en la infraestructura, en la organización de eventos desde edades tempranas que permitan que el futbolista llegue con más experiencia a primera división, que pueda llegar de una manera más sólida y tomar las mejores decisiones después cuando juega. Porque al final todas esas cosas que pasan en la cancha terminan pesando, terminan sumando. Son eso, sí. Yo creo que si tú ves las grandes potencias futbolísticas, al final ve uno su organización y su estructura y están pendientes de todos los pequeños detalles. Y yo creo que es ahí donde nosotros como cultura futbolística futuro es donde podemos crecer. En que cada uno de esos detalles que compone este entorno fútbol lo tengamos muy en cuenta, para que esos resultados de clubes y de selecciones vayan llegando, porque yo creo que la materia prima evidentemente está. Tenemos jugadores en las mejores ligas del mundo, tenemos futbolistas que han hecho una carrera linda en otras ligas y ya están retirados y son un ejemplo para los que vienen, así que yo creo que en eso no nos podemos quejar. Usted mencionó, profe,
algo sobre la infraestructura. Yo hablé con alguien de Pereira y me dijo, aquí al profe le agradecemos no solamente lo deportivo, sino también desde la estructura, que hay muchas cosas en que el profe nos dio una mano, nos mostró camino y que quedaron. Eso también pasó en Perú. ¿Cómo lo ven en el Medellín? ¿Se puede contar un poquito de eso en Pereira? Sí, nosotros llegamos en un momento en un momento difícil del club, digámoslo así, porque estaba en un proceso de liquidación, después de cambios de administración. Obviamente en este periodo, cuando nosotros llegamos sin una sede deportiva, sin tener todos los días una cancha fija para entrenar, muchas veces la definíamos. Además, Pereira es una ciudad donde llueve mucho, el no tener un escenario propio te condiciona, entonces había que resolver sobre la marcha, pero si queríamos llevar al equipo a donde llegó y si queríamos hacer una buena Copa Libertadores, no nos podíamos quedar ahí, teníamos que resolver las cosas básicas, como tener por lo menos nuestro lugar de trabajo, tener un gimnasio para los jugadores, que los jugadores tuvieran un lugar donde llegar, hacer relaciones con los empresarios de la ciudad, con la gente que quería el equipo, no ver nunca ni el clima ni la situación de cancha como algo en contra, sino verlo como una oportunidad también para trabajar la resiliencia, la mentalidad ganadora, el deseo de triunfo, el que el futbolista valorara entrenar todos los días, que valorara una metodología de entrenamiento, que valorara el hacer trabajos preventivos, el hacer trabajos después de la sesión de entrenamiento, que se considerara como un profesional. Y creo que parte de esas cosas, de generar una cultura de equipo en torno a una cultura de club y de ciudad, creo que lo logramos hacer. Los futbolistas se fueron empoderando, contamos con grandes líderes y al final pudimos celebrar un título en muy poquito tiempo nosotros, pero que desde hace 80 años la ciudad lo esperaba y lo ansiaba. Y después también considero que pudimos hacer una gran Copa Libertadores compitiendo contra, no sé si éramos el último equipo de los últimos 2 o 3 con menos presupuesto, y compitiendo contra gigantes del continente como Boca, Colo-Colo, Palmeiras, y eso creo que le da mucho más valor a todo el trabajo que hicimos. Cuando uno ve ese sorteo y ve ese grupo, uno dice, bueno, vamos a hacerle. ¿Qué recuerdo se le queda de esa copa, que cuando le mencionan esa copa se le viene? Lo de Boca, lo de Universidad. Sí, yo disfruté mucho esa copa. Sí, yo la verdad creo que ya desde mi etapa formativa como entrenador nunca vi a los rivales más poderosos como con sesgo, o con un sesgo negativo de mi parte de no poder vencerlos, porque siempre estuve en un club como Estudiantil que a todas partes sale a ganar, a jugar, y todos los campeonatos que compite el favorito y a cualquier escudo le competían todas las canchas. Fuimos campeones muchas veces en las categorías élites, así que yo creo que desde ahí, desde mi formación, yo ya era competitivo en ese sentido. Y después en el fútbol profesional pues me di cuenta también que el club grande, tanto como el club pequeño, el futbolista, obviamente el club grande tiene la capacidad económica para contratar a futbolistas de recorrido, a futbolistas con trayectorias, pero muchas veces te encuentras con futbolistas que tienen iguales o mejores condiciones, que no han podido ser explotados por X o Y motivo, y yo creo que eso fue algo de lo que pasó en Pereira. Entonces, ver un sorteo, la verdad no, obviamente uno siempre piensa en el estadio, en la capacidad que tiene un club para convocar, en lo que implica en el entorno mediático, pero es ahí también una oportunidad para uno como líder y como club de dar un salto de calidad, de competir siempre o intentar competir con los mejores de la mejor forma, y de prepararte y de ver ese momento como una gran oportunidad. Y eso siento que fue lo que hicimos, y que también fue muy valorado
por la ciudad. Ese equipo a donde iba representaba bien al país y a toda una hinchada. Usted es muy meticuloso con su trabajo, con los detalles, con los horarios, las ruedas de prensa temprano, puntuales. ¿Es así todo el tiempo o hay algún momento donde suelta un poquito? Porque hemos hablado también en ruedas de prensa sobre los controlables y lo que no podemos controlar. Uno trata de achicar ese margen hasta donde puede, igual siempre va a estar. Hasta donde esos controlables suyos son innegociables, y ahorita hablamos un poquito de los incontrolables, de lo que no se puede controlar en el fútbol. No, acá en el trabajo yo intento controlar todo lo que yo puedo. O sea, ya después en la cancha yo creo que es donde pasan los imponderables, o sea, o el acierto o el error, porque son seres humanos los que juegan. Pero antes de eso yo creo que hay cosas que uno sí puede controlar, como tú dices, los tiempos, las reuniones, el orden, la información, el estar al día con la información del rival, con la información nuestra, hoy con toda la data, en la comunicación entre cuerpo técnico, con los directivos, con los jugadores, las conversaciones que hay que tener. Ya después en la vida uno tiene sus momentos en su casa, con su familia, donde obviamente puede distenderse y soltarse un poco más, pero en general intento ser una persona disciplinada, con hábitos, porque también creo que son esos hábitos después los que te llevan a poder estar en un entorno como este, que es de escenarios de máxima exigencia, y si no estás preparado, si no has tenido unos hábitos, creo que es muy difícil entrar y sobre todo es muy difícil mantenerte. Sobre todo sostenerse. Sí. De pronto llegas, pero resultado adverso y ya no volves a entrar. Y ahora los incontrolables en el fútbol colombiano: canchas, horarios, arbitrajes. ¿Hasta dónde eso también uno llega hasta aquí? Bueno, ahí ya que pase lo que tenga que pasar. ¿Cómo lo maneja? Porque también lo he visto a veces muy molesto en raya. Normalmente es un tipo calmado, pero también en algunas. Sí, yo creo que ya son situaciones normalmente de partido. Obviamente cuando vas a jugar a una ciudad de altura, una ciudad donde la cancha no está en las mismas condiciones en las cuales está el campo de entrenamiento de uno o está el estadio donde uno compite normalmente, de pronto uno hace énfasis en la preparación sobre eso, o busca que la semana tenga algún contenido donde lo lleve a prepararse en ese sentido, pero hay cosas que no puedes controlar: una decisión de un árbitro, una jugada, un error de un jugador tuyo, un acierto de un rival. Yo creo que ahí hay que tener mucho autocontrol, ser muy inteligente y saber hasta dónde llegar, bien sea en un reclamo o en una discusión con alguien, para no pasar la raya y no generar algo peor. Y ya para ir redondeando y agradeciendo pues siempre el espacio, y siempre nos han tratado muy bien aquí en el Deportivo Independiente. Yo no tengo queja, pues, ni aquí ni en Nacional ni en Envigado, nos han tratado muy bien, afortunadamente. Llegar con una idea nueva, entre paréntesis, a un grupo, a un camerino, llegar a un Pereira, Medellín, y decir: muchachos, vea, la idea que tengo es esta. La idea que tengo es esta defensa impar, la idea que tengo son estas interacciones, la idea que tengo con el portero es esta, la idea que tengo con el 9 o con los atacantes es esta. ¿Se ha encontrado por ahí un jugador que diga: no, profe, yo no me siento cómodo, o de una vez, venga, hagámosle, desde el convencimiento, venga, hagámosle, y a ver qué pasa? Yo he sentido, la verdad, que la mayoría de los jugadores de fútbol, si cuando ven a un cuerpo técnico con preparación, con las ideas claras, con que transmita una forma de jugar, y yo creo que siempre el jugador, cuando ve que esa idea lo puede llevar a ganar, explota algo que tiene adentro, que algunas veces la saca y otras veces no, que es la mentalidad de crecimiento. Y es lo que nosotros, a través de generar esa cultura de equipo, buscamos imprimir en los grupos, que las personas que están siempre tengan una mentalidad de crecimiento en todo sentido, y la idea de juego en ese sentido nuestra se puede volver muy poderosa en la medida que los jugadores, pues yo creo que como cualquier idea, se puede volver poderosa en la medida que los jugadores la asuman como propia
y empiecen a ver que en las tareas, y que empiecen a ver que lo que hacen en los entrenamientos, que lo que vas mostrando en el video, que lo que le transmites en una conversación, en una charla, en una tarea, en un plan de partido, después en los partidos sale, porque yo creo que así mismo es la planificación de cualquier situación en la vida. Entonces creo que es ese convencimiento que en el día a día vas buscando tener, que te apoyas en lo que tú sabes, en lo que tienes para entregarle al grupo, y que después el grupo, a través de esa mentalidad de crecimiento, logra ir adaptándose. Por eso, y yo creo que va de la mano de con qué tipo de personas te encuentras en el lugar que llegas, y unas veces explota más rápido, otras veces se demora un poquito más, y a lo mejor en otros lugares no tienes el tiempo de que eso explote completamente. Y a veces los resultados no alcanzan. Entonces, porque estamos en un medio y en un entorno donde el resultado sabemos cómo es. Además que veía hoy precisamente un informe que hizo el CIES, donde estamos en una cultura dentro de los 10 países donde los entrenadores duramos menos tiempo en los clubes. Estamos en la fecha 15 y van 10 profes que han cambiado. Y sabemos que es así, obviamente lo entendemos, estamos en una cultura así, pero también nosotros nos inquietamos de buscar cómo lo más rápido posible le vamos transmitiendo al jugador esa idea que nosotros queremos que pase, y lo hacemos desde el día 1, porque consideramos que es la forma que nos puede llevar a nosotros a ganar. ¿Ha tenido dudas, temores, donde usted dice, escucha, no está dando, voy a montar un 4-4-2, 4 o 5 partidos que no se da, y el jugador de pronto también hace caras, de pronto un gol por ahí de último minuto y perdés, porque también ese gol de último, a veces pega muy duro cuando uno pierde un partido que ha dominado y te lo ganan? No sé si, creo que pasó con Unión a ustedes. Empatamos, sí. Que empataron. Partido donde dominan, llegan, generan y te lo empatan en una llegada del rival o algún error propio. ¿Ha tenido dudas en algún momento y dice, escucha, no, va a montar un 4-4-2 y sobrevivo el torneo? ¿O sigo, insisto hasta que rompa? Bueno, es que lo que te decía en el principio de la conversación, al final no es un tema de la estructura. O sea, yo creo que en momentos así, y sobre todo cuando sientes y después vienes, si el partido fue el sábado o el domingo, y vienes el lunes o martes a la oficina y te sientas con tu analista y te muestra todas las cosas buenas que han hecho, y ves los datos y ves las jugadas y ves también cómo el equipo lo disfrutó el juego dentro de la cancha y no lo sufrió. Yo creo que es donde hay más que aferrarse a las convicciones. O sea, cuando lo has hecho bien y por X o Y motivos un resultado no llega, es donde más hay que apretar, más hay que venir, entrenar, insistir, no cambiar la idea, la metodología, el modelo, porque con esa convicción es que se logran después los grandes resultados. O sea, no veo, por lo menos yo desde mi posición de entrenador, otra manera u otra forma que te lleve a ganar, y no estoy hablando de la estructura de juego, sino de lo que los jugadores adentro de la cancha deben hacer, y lo que te decía, a partir de las ubicaciones, que identifiquen los momentos de participar en el juego, que sepan con balón y sin balón cuáles son sus trayectorias y las trayectorias de los compañeros, y que eso después se va reflejado obviamente en la ejecución de las jugadas, en la toma de decisiones, en la comunicación y en las interacciones y relaciones entre ellos, que es algo más complejo que obviamente simplemente hablarlo y que después tiene que pasar ahí en el terreno de juego. Seguramente se imagina campeón con el Medellín, se imaginaba en algún momento con Pereira también campeón, se imagina en algún momento dirigiendo en el fútbol europeo, algún día selección, de esos sueños que tiene uno por ahí que se acuesta y dice, a mí sí me gustaría estar allá, lo piensa, lo trabaja. Sí, yo creo que más que soñarlo, yo la verdad he sido un trabajador toda mi vida, me despierto todos los días con el deseo de superarme yo, de que las personas que están alrededor mío sean mejores, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis jugadores, y eso intento transmitirlo siempre. Creo que el sueño máximo lo estoy cumpliendo, que es poder estar en el fútbol. El haber podido estar en el fútbol me ha traído hasta el fútbol profesional,
Hoy estoy en un lugar hermoso con gente que es muy apasionada por lo que hace, desde la persona que te recibe aquí en la mañana hasta el directivo máximo, que es una persona que está todo el tiempo lo ve uno aquí. buscando que No tendría por qué, pero todo el tiempo está aquí. Que el club mejore. Sí. Y yo creo que eso es algo que nosotros, por una cuestión de vida, debemos corresponder, y es haciendo las cosas bien, dando el máximo potencial que tenemos, dando un poquito más, y eso se lo digo mucho a mi grupo de trabajo y a mis jugadores, no conformarnos con dar el 100%, en el fútbol profesional no alcanza, hay que dar un poquito más, hay que quedarse un poquito más, hay que hacer una repetición más. Al final toda esa sumatoria de los que vamos dando un poquito más, terminan pasando las cosas grandes. Entonces creo que todas esas otras cosas de las que tú hablan, seguramente si uno lo hace bien, si los resultados lo acompañan, la vida te va poniendo ahí, y si no, creo que estaré orgulloso del profesional que hasta hoy he sido, de la persona que se relaciona todos los días aquí con los demás, y cómo respeto el trabajo de cada uno y cómo veo que también respetan el mío. Yo lo vi celebrando mucho, creo que uno de los últimos goles que llega Chaverra pisando área, creo que ha marcado dos parecidos, Sí. porque se nota pues el trabajo, se nota el funcionamiento, y ya hay muchas cosas que están saliendo. Entonces cuando hacen el plano al profe, yo lo veo en ese disfrute de está funcionando, se está dando. Esa sensación es muy bonita de trabajar las cosas y de que se den. A mí me ha pasado poco con equipos amateur, pero uno también ve, escucha, lo que se ha hecho está saliendo. Hasta dónde eso lo satisface, y hasta dónde también dice, tengo que seguir trabajando el polaco, trabajándole la confianza para que no se me quede. Sí, yo creo que a veces uno, llego a la casa o en la semana después que veo los resúmenes, y me cuestiono por qué no he celebrado de pronto una jugada donde el arquero rival hace una tapada o una construcción de una jugada que fue muy buena y que la entrenamos y de pronto no salió en gol. No termina en gol, o termina en un tiro de esquina, o no termina en nada, pues porque también hace parte de la construcción que uno hace durante la semana. O sea, uno busca los caminos y a través de las ubicaciones, y como ya te he dicho, de los momentos, de las trayectorias, de las velocidades a las que hacemos las cosas, para que después termine en una jugada de gol. Obviamente que el éxtasis en este deporte es el gol, y se alegra uno mucho, a veces por la jugada, a veces por jugadores, A veces por el jugador también. porque uno conoce sus historias, sabe de qué vienen. Creo que he sido, siempre que he estado en todos los equipos que he estado, defensor del ser humano que juega fútbol, porque sé desde la base lo que es Lo que ha tenido que vivir. formarse, venirse desde otra ciudad, estar en lugares muchas veces con unas condiciones adversas, alejarse de la familia, ir construyendo una familia en torno al fútbol, no pasar por un buen momento, ir a un club y de pronto no estallar como se tenía pensado, tener que volver atrás, y ahora estarlo haciendo, y que todo eso vaya pasando de la mano de una manera de jugar de un equipo. Yo creo que eso es muy gratificante dentro de tu trabajo, y no solamente hablando de cuestiones tácticas o de situaciones de juego, sino también pensando en lo que es un grupo humano, en lo que se va convirtiendo también como una familia, y que uno, digamos, que ahí se convierte en el líder, o en muchos casos como un papá de ese grupo de jugadores. Si bien uno tiene su carácter y su forma de ser, pero hay un respeto y hay unas relaciones que se van forjando a medida que uno va dirigiendo. Del Medellín, lo que más le haya gustado, lo haya sorprendido, esta sede, están trabajando mucho la hinchada, el trato, porque usted había trabajado en Atlético Nacional, y pasar, pues eso genera alguna reacción en algunas personas. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha visto? No, yo creo que hay muchísimas cosas. Me quedo mucho con el respeto de la gente. Siempre se dice que algunos momentos vividos en el estadio, en situaciones, en momentos adversos, pero pues, soy una persona de fútbol y entiendo
los momentos, entiendo de qué viene de pronto una comunidad cuando algo no se ha logrado y soy una persona que respeta opiniones, pero el respeto de ese hincha de a pie que uno se encuentra cuando va a una cita en un centro comercial o algunos momentos que está uno compartiendo con su familia y se te acercan y te agradecen, te invitan a seguir adelante, te expresan que están contentos con el equipo, de lo que ven, te hablan de jugadores, se siente mucho esa ilusión de volver a ganar, de volver a ser campeones y yo creo que si juntamos toda esa energía colectiva, este es un club que va en ese camino. Y después yo creo que es difícil en nuestras culturas ver un equipo o un club mejor que quiera crecer tanto, o sea, que esté pensando en... ¿Esté sembrando tanto como el Medellín? Sí, que esté pensando en tener un proyecto deportivo sólido, en tener jugadores en unas edades de desarrollo y de crecimiento, que los contratos no estés pensando en sacar 15, 20 jugadores entre semestre y semestre, sino que puedas tener una base sólida, que esa base sólida se fortalezca y que algunos valores jóvenes también vayan naciendo en el club para también en algún momento que ellos mejoren su condición de vida individualmente yendo al fútbol del exterior, que se dinamice el club como empresa, porque también es uno de los objetivos, y que en la parte estructural y de infraestructura esté pensando en todo esto, en tener una sede ya hoy con una cancha, con gimnasio, con vestuario, con salón de video, con restaurante, donde los futbolistas se puedan nutrir, tener o estar en la búsqueda de buenos profesionales para que estén al servicio del futbolista, en fortalecer las divisiones menores. Yo creo que un club que esté pensando hoy en eso está dando pasos gigantes hacia el futuro en esta industria del fútbol que sabemos que es muy competida y que cada vez más las grandes potencias se acercan a lugares como el nuestro, a países como el nuestro, para captar y para llevar a futbolistas a explotar allí. Pues profe, así nos podríamos quedar, yo creo que horas y horas y horas conversando, agradecerle a toda la gente de la Taifa Malandrina, así se pusieron en el grupo, Taifa Malandrina, porque son los desechados por Carlos Antonio y por todos los demás. Nada, bienvenidos todos los que quieran estar en el canal, agradecerles por el tiempo, por la paciencia, por compartir, por dar me gusta. Al profe, pues suerte en los que no son controlables, porque en el trabajo usted es un trabajador, aquí venimos a ver los entrenamientos algunos y no ven, esto en algún momento tiene que salir, esto en algún momento tiene que estallar. Nada, suerte en eso, sí, en esas cosas que no puede controlar, que a veces esa pelota pegue en el palo y entre, y seguramente nos vamos a seguir viendo en este mundo del fútbol. Bueno, no, claro que sí, gracias a ti por la invitación, desearles lo mejor en este proyecto, en los programas, en todo lo que hagan y de verdad que muy contentos de poder también mostrarles un poco de lo que estamos haciendo. Como tú dices, ojalá que esa pizquita de suerte que hay que tener también a veces en los juegos esté de nuestro lado, porque como tú dices, creo que el trabajo siempre está y la pasión por este deporte yo creo que nunca va a dejar de estar porque lo amamos, porque nos gusta, porque Dios nos dio también esta bendición de poder vivir de esto y creo que le damos mucho valor a eso. Esto se lo traga uno, pues, ¿a qué hora se levanta? Normalmente 4:30, 5 de la mañana todos los días. No hay hora, no, intento dormir temprano, pero no, es muy difícil. Pero los partidos de fútbol profesional no dejan, los partidos a las 8:30, 9, a veces hay que verlos. No de aquí, sino el fútbol europeo, Copa Libertadores. Bueno, y hay que darle espacio a la familia también, compartir con ellos, porque la verdad que también son... Es el soporte. Son esas personas que cuando uno consigue las cosas lo disfrutan más, y son esos que están incondicional cuando de pronto las cosas no van tan bien. Entonces yo creo que hay que sacar tiempo para todo, mantener esos hábitos que nos han distinguido y seguir por ese camino que
uno va construyendo, que seguramente con trabajo las cosas van llegando. Muchas gracias. Siempre un gusto y siempre nos vemos. Chao, nos vemos Gracias. ustedes también. Chao, chao. Y nos encontramos en los directos. Patadas en la cancha, guerra de titanes. Mi equipo es la raza, los otros puros panes. Sudor en la frente, sueño en los planes. Aquí no hay descanso, solo goles y afanes. La pelota rueda, la vida es una cancha. Los manes en el banco, coach siempre se engancha. Metemos el corazón, menos drama, más cancha. Leyenda se forja mientras mi rima se lanza. Locos por el fútbol, reyes del estadio. Gritos en las gradas, ritmo del barrio. Corazones vibran en cada escenario. Mandamos el juego desde el horario. Dribles y gambetas, la cúspide en la mira. Defensa impenetrable, nadie nos tira. En el barrio somos héroes, fuego que suspira. Las victorias en los pies, historia en la lírica.